Ok, fíjense, nuestro reencuentro en enero creo que es el 17. Ese fin de semana, Camilo ahí nos cuenta bien qué día es. Ese sábado no, nos vamos a ver y ese día sería ideal que me hubieran enviado ya, o sea, puede ser esa misma mañana el proyecto de trabajo final, ¿no? Les estoy pidiendo en principio un pequeño resumen de lo que sería el trabajo, cuál es el corpus, obviamente una pequeña descripción de la obra, porque no todos van a trabajar con obras discutidas en el curso. No se oye, Eh, profesora, se oye entrecortado. el corpus, el material crítico, quizá material crítico, ¿no? Ok, déjenme ver si cambiando. ¿Me escucho mejor ahora? ¿Sí? Sí, profe, por favor, si es tan amable, podría repetir porque se escuchó entrecortado. Ok, les cuento. El texto, o sea, la primera semana de clases de enero, que me parece que es 17 nuestra clase, Camilo me corrige, si no es el 17, lo ideal sería que para esa fecha ya hubieran entregado el proyecto de trabajo, ¿no? De trabajo final. El proyecto es muy cortito, lo que quiero que hagan es una pequeña descripción del corpus, porque no todos van a trabajar con obras que hayamos visto a lo largo del curso, una referencia al material crítico. Sé que quienes están trabajando en Venezuela van a conseguir poquito material crítico, pero si consiguen algo, referéncienlo. Y lo más importante, el material teórico y la pregunta de investigación, ¿no? ¿A qué van a responder a través de este ensayo, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis central? Y bueno, un poco justificarla. Con un par de cuartillas está ya el proyecto, ¿no? La idea de que lo entreguen ese día es que como 3 semanas después tienen que entregar el trabajo final, es bueno que tengan la retroalimentación lo antes posible, ¿no? El trabajo final es un pequeño de la obra que ustedes expongan, entonces van a ver como dos entregas del proyecto, del que van a recibir las observaciones, tan pronto me vayan llegando, los voy regresando, y la exposición en las que ya podemos hacer más preguntas y problematizar más, ¿no? Los planteamientos de cada uno. Lamentablemente somos un batallón, bueno, lamentable y afortunadamente, me encanta haberlos conocido, pero somos un montón de gente y las exposiciones van a tener que durar 10 minutos para que nos dé tiempo de exponer a todo, ¿no? Sé que es muy poco tiempo, pero bueno, un poco el mismo formato. Presentación del texto, del corpus, material crítico si lo hubiera, material teórico y planteamiento, problema fundamental y bueno, la hipótesis que tenga, ¿no? De trabajo. Ustedes la presentarían y si de escuchar algún planteamiento o alguna pregunta mía o del compañero, porque la idea es que la exposición sirva para la escritura del trabajo final. Entonces, o sea, si acaparamos todo el tiempo, lo mismo que no haber expuesto, ¿no? Porque se van sin nada nuevo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si tienen algún comentario. Todo en orden. Lo que Eh, creen. Ajá, profe, dime. sí, yo tengo una pregunta. Buenos días, Hola, buenos días. Alejandra. La pregunta es, esos 10 minutos de la exposición es para solo las ponentes, ¿sí? Y después si vienen los aportes y las preguntas de los compañeros y suya, o durante la exposición de los 10 No, la minutos idea se sería que darían hablaran los siete u estos ocho diálogos. minutos, hablaran 7 u 8 minutos y dejaran un pequeño espacio para las preguntas o los comentarios acerca del planteamiento, ¿no? Acerca de la Ah, propuesta de trabajo perfecto. final. Ujú. Gracias. Tenemos esas 2 sesiones de exposiciones y tenemos un último día de clase que es en el que tenemos que hacer la recapitulación del curso, ¿no? Es la clase de cierre en la que vamos a tratar de repensar los problemas que planteábamos el primer día de clase, incluso con los mismos textos teóricos, repensar los problemas a partir de las lecturas que hayamos hecho en el semestre, ¿no? No me gusta este semestre corriendo, pero bueno, era la posibilidad que había. Entonces, bueno, chévere que tenemos la pausa de diciembre y ustedes pueden ir retomando algunas cosas y Yo tengo revisando. una pregunta, yo tengo una pregunta. Dime, dime. Habíamos hablado, los muchachos y nosotros en un grupo que tenemos de estudiantes,
yo dije que si se puede hacer una presentación pregrabada, o sea, yo hago un video incluso de mí misma hablando, pero así para que sean los 10 minutos y lo presento, o eso no se puede hacer. Bueno, tendríamos que tener a alguien que compartiera, sí, yo creo que no hay problema, ¿no, Camilo? Que compartieras que autorizaras para que se compartieran los videos y a partir de ahí hacemos las observaciones, los comentarios, ¿no? Ok, ok. Eso era lo que yo Ok. quería saber. Por si acaso se va la luz, llegan los Sí, yo sé extraterrestres. que no Sí, todos tienen buena conexión, ¿no? sí, eso. Bien. Gracias. Hagamos esto, profe. ¿Algo? Los que estén interesados en hacer eso, de hacer un video para la defensa, para la exposición, que lo monten directamente a YouTube y nosotros aquí nos encargamos de compartir ese Ok, video. ¿Sí? perfecto. Excelente. Gracias. Se pueden grabar incluso, ¿no? Directamente en YouTube. Y, y bueno, a propósito de eso, por ahí nos está escribiendo alguien que se le fue la luz. A propósito de que no siempre hay buena conexión. Alguien acaba de escribir que se le fue la luz y que se cayó preso. Bueno, y nada, entonces, si tienen alguna duda, igual les voy a mandar un dato para el proyecto, que sería eso, los primeros días de enero. Y la idea es que ya después de su exposición tengan todos los insumos para poder escribir el ensayo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué pasa, Mónica? Reacción en cadena, dice, cuando se va la luz. Bien. Comentarios, preguntas. Comenzamos con Carmen Bullosa. ¿Algo? ¿No? Ok. Fíjense, estoy muy contenta de estar hablando de esta novela. Conocí a Carmen Bullosa hace muchísimo tiempo. Creo que tenía unas poquitas, 2 o 3 novelas cuando, comenzó, cuando la leí por primera vez. Mi profe, Graciela Montalvo, era profesora de la maestría de la Simón Bolívar. Justo dio un curso como de escritores emergentes y nos habló de ella y nos decía que era muy experimental y bueno, ya son estéticas por supuesto de los 90 superadas y revisitadas, pero en ese momento parecía muy innovador lo que ella estaba haciendo, ¿no? Quiero aclarar varias cosas. Lo primero, y les recomiendo el libro de Luz Marina Rivas sobre la novela intrahistórica, en el que habla de literatura venezolana, pero creo que les puede gustar porque hubo en los 80, a propósito de la publicación del libro de Menton, que les mencioné la vez pasada, todo un auge de lo que llamaron la nueva novela histórica, ¿no? Realmente esa novela no es nueva. Lo nuevo de los años 70, 80 es que se canonizó esa novela. Se comenzó a convertir en canon y comenzó a leerse y a reeditarse, ya, ¿no? Pero muchas veces esta intervención política de la historia se dio durante la escritura de novelas históricas y si tratamos de hacer una genealogía de mujeres que han tenido esa relación con el discurso histórico, vamos a conseguir autoras desde mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, Manuela Gorriti, un montón de gente más, ¿no? Juana Manuela Gorriti, Linda Uranzuategui, Rosario Rego de Chile, de una nueva perspectiva y han atribuido, han revelado nuevos significados al archivo, ¿no? Citan archivos, como hace Carmen Bullosa. Entonces, claro, en los 90 se presenta como novedoso, pero no lo era tanto. Pudiéramos inscribir perfectamente esta novela dentro de una tradición de autoras que han revisitado los archivos y los han mostrado desde su perspectiva, ¿no? Lo segundo, que es muy interesante, o que a mí me resulta muy interesante, es que la novela sobre la piratería y la esclavitud en Venezuela la escribió una mexicana. Eh, Luis Brito García tiene por ahí un texto en el que dice que él es el único que ha hablado del tema. Eh, este,
que él es el único que ha hablado del Caribe, que la novela del Caribe, y que solo 3 novelas se desarrollan en el mar, y que él es el único que ha hablado de la piratería en Venezuela, pero lo leemos y vemos que no es tan como él dice, ¿no? Solo que sí es interesante que lo haya hecho una mexicana. Y por otro lado, es interesantísimo el proceso de humanización, ¿no? Trata de llevar a cabo, está basada en archivos y en una novela previa del siglo XVII, XVIII. Bueno, no es una novela, un libro del siglo XVIII. Ya hablaremos de eso con alguna calma, ¿no? Y una de las cosas que reiteraba Bullosa en su otro libro, que se llama El médico de los piratas, otro libro sobre el tema, y en entrevistas y publicaciones, era que le interesaba mucho el recorrido, ¿no? De esclavo a filibustero, médico, y posteriormente, bueno, este hombre de mar, porque los filibusteros acabaron, eh, se acabó confundiendo la figura con la figura del pirata, como lo vimos dentro del texto, ¿no? En muchas oportunidades. Bien, no sé si quieren comentar alguna cosa y comenzamos por algún lugar. Yo quisiera, bueno, tengo varios puntos que me gustaría tocar, pero también quiero escucharlos, entonces si pueden, si pueden ir comentando por dónde quieren empezar. Acá, Carmen, cuéntanos. Carmen, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Chévere. Bueno, a mí me encantó el libro, la novela. Me recordó un poco, claro, son narrativas y contextos muy diferentes, ¿no? Incluso la manera de presentarlo, pero me recordó mucho este último libro que escribió Laura Antillano, que se titula Las aguas tienen reflejo de plata. No lo he Em, leído, pero lo van a exponer en el curso, así que será buena oportunidad para leerlo. Ujú, Genial, genial. A mí me encantó ese libro de Laura, porque incluso ella también hace citas históricas, como lo ujú, hace Carmen Bullosa, y me recordó, ¿no? A ese libro. Pero por otro lado, hice varias anotaciones porque me parece interesante la manera, el título que ella le da al libro y cómo luego el título lo viene justificando y desmembrando dentro de la narrativa de la novela, ¿no? ujú, Primero, bueno, yo hice como varias anotaciones y vi como 3 aspectos valiosos de mencionar, ¿no? El primero de ujú, ellos es la exclusión de la mujer, ¿no? Cómo ella evidencia la ausencia del elemento femenino, ¿verdad? Eh, pero luego lo refleja en una sola mujer que la masculiniza porque, bueno, tiene que disfrazarse de hombre, ¿no? ujú, Debido a ese contexto libertario y anarquista que presenta la sociedad filibustera, pirata, ¿no? ujú, Investigando un poco, pues me lleva al término dentro de esa sociedad de ese momento, y que lo refleja la autora, del homoerotismo, ¿no? ujú, Y de esos procesos violentos y estéril que desarrollaba ese tipo de sociedades, ¿no? ujú, Y cómo el protagonista, que es el que narra la historia, digamos, se cuestiona sobre eso, ¿no? Digamos, como al idealizar a esta mujer disfrazada, masculinizada, que él descubre que realmente es una mujer, ¿no? Entonces, ujú, eso me lleva a comprender que para la autora la identidad y el cuerpo es valiosísimo, sí, ¿no? O claro. sea, el cuerpo como un territorio donde el protagonista, o sea, es un esclavo, que eso también me sorprendió, cómo ella muestra la esclavitud que no solo es de los negros, sino que también hay blancos que son esclavizados, ¿no? Ese, Ujú,
blanco europeo, que es el que refleja la pobreza, digamos, los malandros de la época, ¿no? Que eran sometidos a la esclavitud y los llevaban al Caribe, ¿no? Los sacaban de Europa y los llevaban al Caribe. Entonces, nos muestra un contexto de cómo este tipo de esclavitud en esta sociedad le dan la oportunidad de convertirse puercos, o sea, de convertirse libres, ¿no? Dentro de lo que significa la piratería. Eso me pareció interesante, ¿no? Y la manera como la autora sugiere esa libertad tan disímil y tan estéril y tan distinta a lo que nosotros conocemos como el concepto de libertad, ¿no? O sea, ella critica, es como un proceso crítico que ella devela con respecto a ese término de libertad y lo corporifica como puercos, o sea, el concepto de lo que sostienen de ellos como puercos. De ser seres violentos y que no se consideran ni ajenos ni débiles ante su realidad como piratas, ¿no? Me encanta Smith, Smith creo que así se pronuncia el apellido, porque él a menudo reflexiona sobre la carencia de esa figura femenina y a su vez lo acepta porque para ser un puerco debe renunciar a esa parte de la humanidad, ¿no? Es interesante digamos, esa mirada que la autora le da, ¿no? A esa ausencia de la mujer que es vital dentro de la piratería porque son seres salvajes y libres, incompletos y violentos. Entonces deben dejar a un lado digamos, el compartir con la figura femenina, ¿no? Smith, siento que él desmonta también esa mirada, esa visión de esa sociedad a lo que conoce esta mujer. Ella es como un espejo crítico de esa sociedad de los puercos, es como que rompe la fantasía que Smith se había hecho, ¿verdad? Y demuestra que lo femenino no es una debilidad natural, sino una construcción social. Si ella puede pelear, navegar y vivir como un puerco, entonces la excusa de los piratas para excluirlas, ¿sí? Excluir la figura femenina, que la hacen ver como si fueran vacas por naturaleza, Smith dentro de su narrativa, él desmitifica digamos, esa ley o ese contexto que los piratas venían o desarrollaron en su momento, ¿no? Entonces, la figura de esa mujer disfrazada, el vestirse de hombre, primero es por una necesidad de supervivencia, ¿no? Y de adoptar la identidad de puerco, que es lo que le garantiza a ella ser libre. Siento que ahí vemos que la autora refuerza cómo esa sociedad, o sea, nos muestra cómo esa sociedad excluye a la mujer. Y bueno, a mí esa parte me encantó de la novela, ¿no? Por otro lado está el personaje de Negromiel. También lo muestra como un personaje que digamos, le da esa figura de un territorio en resistencia, ¿no? Al igual que esta, como les mencioné primero, a esta mujer pirata, ¿no? Entonces, él vive una identidad prestada, impuesta, lucha a través del conocimiento y de la medicina, que es como el valor principal que él tiene, que trae de sus ancestros. Y ambos, la mujer y Negromiel, son ajenos a esa utopía del pirata, pero que deben sobrevivir. La mujer se disfraza de hombre para sobrevivir, ser libre entre los piratas, y Negromiel se disfraza en el rol de esclavo curandero, para que su sabiduría sea permitida, ¿no? Entonces, estos dos personajes ejercen esa visión que Smith
dentro de un contexto que él desarrolla como pirata, o esa visión, o que él visiona como pirata, definitivamente tras la muerte de Negro Miel, pues él se reconstruye y se hace una memoria viviente, ¿no? O sea, como ese blanco termina visionando ese mundo negro y dispersándose o replanteándose en ese contexto social de la piratería. Es más o menos como el análisis, ¿no? que yo le doy a esa utopía llamada la isla Tortuga y la sociedad de la piratería, de la filibustería. No sé cómo lo ven. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Carmen, sí te Creo que estaba escuchamos, hablando pasa sola. que no te escuchamos, pasa que creo que la profe Mariana no está más. Ahí volvió. Ay, No importa, yo creo, gracias. yo creo que yo tengo Mi equipo ¿cómo es? decidió reiniciarse en este momento y bueno, los perdí, se actualizó el programa, todas esas cosas que pasan, ¿no? En este momento. Bien, Ay, no, me di cuenta que Carmen, estaba hablando sola. No, bueno, Solano con nosotros. con tus compañeros, Carmen, en principio se cayó cuando te iba a hacer un comentario sobre la participación femenina, ¿no? A mí me parece muy interesante justo que, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, la mujer travestida, que de eso hay una larguísima tradición en México, ¿no? No sé si, Me escucho entrecortada, no escucho bien a ay, la profe. déjenme tratar de irme de aquí. Ajá, escuchan mejor. Me cambié de red. Ajá, ¿me oyen mejor? ¿Sí? Sí, Ok. Sí, ya sí, escucho bien. Bueno, entonces les decía que Sí, algo en así. principio hay una cosa que a mí me parece que es interesante porque, por supuesto, Carmen Bullosa está hablando de la Isla Tortuga y de Maracaibo y de Gibraltar, pero está hablando desde México. Y hay una larguísima tradición dentro de la cultura mexicana que viene desde la Revolución en que estas mujeres participaban dentro de la lucha travestidas. Hay varias novelas de la Revolución Mexicana escritas por mujeres que dan cuenta de esas figuras, incluso, bueno, pudiéramos detenernos en eso un poco más largamente en otro momento, pero esta participación vestida de hombre haciendo es algo que se ve como en toda la tradición literaria porque es un hecho histórico recurrente, ¿no? Y por otro lado, me parece que es interesante también el hecho de que la autora incorpore los lugares desde donde las mujeres participaron en esta lucha por el Caribe. Fíjense que esto es muy interesante porque, bueno, necesitaríamos un mapa, pero la línea sería la división que se hizo en el Atlántico entre España y Portugal, ¿no? Que es la que da pie a la participación, bueno, de estos, de los piratas ingleses y franceses y holandeses intentando tomar los territorios de los que se habla dentro de la novela, ¿no? La división dejaba como casi todo el Caribe, o todo el Caribe, tal como nosotros lo hemos estudiado, ¿no? Entre Estados Unidos y Brasil, sin incluir ninguno de los dos, en manos de la corona española, ¿no? Y precisamente ese es el momento de la disputa. Entonces, lo que intenta hacer la autora, y creo que lo logra, contar estas identidades durante la lucha, ¿no? No solo se trata de decir, bueno, no, traían mala suerte, no se podían subir a la embarcación, etcétera, sino sí estaban, pero haciendo otras cosas, ¿no? La humanización en general, y la piratería, las prostitutas, la esclavitud, ¿no? Creo que es un gesto bastante visible dentro de la novela, ¿no? Carmen, ibas a comentar algo más. Ah, lo del cuerpo, mentira, ya que a eso también iba a responder, ¿no? Que está este texto de Judith Butler que creo que les puede gustar, Cuerpos que importan, en el que
precisamente habla como de los mínimos que hacían que fuera útil, ¿no? Y también, por supuesto, de la importancia que tiene para el trabajo. Eso lo hablamos cuando hablamos de Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, la importancia que tiene el cuerpo para el trabajo y cómo a partir de la instauración de un régimen económico que se fundamenta en el trabajo, el cuerpo va a ser absolutamente central. Entonces, eso también se evidencia dentro de las historias, ¿no? Dentro de la historia. Bien. Carmen, habías dicho algo más, pero me fui. Sí, no, No sé. ese contexto que usted asoma sobre el cuerpo es muy interesante como la autora no, lo describe dentro de una sociedad pirata donde, bueno, o sea, a mí me sorprendió en lo poco que pude investigar el término sobre lo homoerótico, ¿no? Que Éramos dentro de social y esa homoerótico, o sea, las dos cosas se eh, superponen. Ujú. exacto, ¿no? Y cómo hace protagonista el cuerpo masculino dentro de ese contexto donde, bueno, básicamente la mujer no tenía cabida. Claro. Y lo otro, profe, que de verdad me sorprendió, porque de repente nosotros, bueno, dentro de la contemporaneidad y el conocer la esclavitud, ¿no? Que ya lo hemos analizado en las diferentes autoras, pues hemos centrado la esclavitud como netamente es hacia la negritud. Pero Ujú. en este caso particular, en esta obra del autor, Porque es Carmen, anterior, porque sí, se desarrolla antes en el tiempo. Entonces, ajá, el asunto es que resultaba mucho más barato para la corona inglesa y para no secuestrar a personas en África, venderlas como mercancía. Y claro, esta es anterior a que eso se llevara a cabo. Por eso todavía no eran, ¿no? entiendo, entiendo. Y claro, bueno, investigando un poco sobre la sociedad pirata, bueno, por supuesto eran mercenarios, era, digamos, como lo peor de la sociedad inglesa, europea, y por supuesto ella nos muestra cómo también la esclavitud tenían hombres blancos, pues, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, de verdad que eso me pareció, o sea, la novela tiene diferentes aristas y contextos que esta autora pone al tapete, pone a la discusión, pero realmente fueron como esos dos puntos centrales los que me llamaron la atención. Ujú. Bien, gracias. Daniela. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, a mí al leer la novela me resultó inevitable como leerla en la clave de la teoría de Rita Segato, ¿no? La antropóloga argentina. Ujú. Ella, en el apartado que hace en su libro La guerra contra las mujeres, Ujú. la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que son todos estos crímenes, ¿no? Que ocurren durante cerca de 2 décadas. Siempre utiliza el término de cofradía, algo que me ha parecido curioso, porque cofradía, si uno busca la definición, tiene algo más que ver con lo religioso, como con la unión fraterna en torno a algo religioso. Y mm, acá en este libro, con esta autora se retrata muy bien lo que es la violencia sexual eh, sistemática, pero por parte de una Ujú. cofradía. Hay una parte donde hacen esta violación grupal, ¿no? A estas dos Ujú. mujeres. Eh, y recordaba cómo entonces Rita Segato explicaba estos crímenes, estos femicidios y estas torturas en Ciudad Juárez eh, como una alianza entre varones, donde incluso se hacían Ujú. rituales totalmente eh, terroríficos, ¿no? De unión Claro. de flujos corporales y demás, y me recordó mucho, y digo, bueno, tiene que ver también con su conceptualización de lo que son las pedagogías de la crueldad, ¿no? Esto de volver Ujú. a las personas cosas, ella habla de cómo algo que es libre, o sea, vital, como un ser humano, puede volverse
algo inerte y en función a ser un objeto. Eso, bueno, me pareció interesante verlo retratado en esta novela en estos tiempos. Y digo, bueno, es como la herencia patriarcal de esta violencia de varones, de este contexto pirata, que sigue fluyendo incluso cuando, si uno piensa en esta teoría que ella tiene, que es muy visible, de cómo cualquier cuestión, cualquier empresa extractivista en América Latina y en el Caribe siempre tiene al lado, ¿no?, un burdel, es decir, está aunado directamente a la explotación sexual. Y luego me Claro. pareció también relacionado claramente a lo que a lo que llamamos hoy trata de personas, esta esclavitud de personas blancas, vulnerables, pobres, que no saben a dónde van a parar ni qué van a hacer. eh, y bueno, que en definitiva son eso, ¿no? Se reducen a esclavos. La naturalización, como lo mencionaba mi compañera Carmen, de las relaciones homosexuales, la misoginia, hay muchos fragmentos en la obra donde el cuerpo de la mujer, por más que es poseído, no es deseado, no es visto como algo que produzca ese erotismo o ese valor, sino al contrario, cierto desagrado. Y bueno, muchísimas, la verdad me gustó mucho la novela, me gustó Lo del río muchísimo. de sangre yo creo que es interesante a propósito de lo que tú estás diciendo. Este, lo del río de sangre creo que refleja muy bien como esa mirada que desprecia, rechaza el cuerpo femenino, ¿no? Y además de eso, el horror de Smeg frente frente a eso, ¿no? Eh, Sí, eh, o sea, pero el horror de un tipo que extirpa ojos que vacía ojos, que mutila, que ayuda a la gente. O sea, un médico de piratas. Él se enfrenta ajá, ¿no? Y la repugnancia está frente al cuerpo femenino. Entonces, es muy interesante, ¿no? sí. Ujú. Quizás la única parte donde hay como, donde, bueno, al menos yo conseguí como un poco de humor, ¿no? Cuando dice, ¿dónde está la herida? ¿Dónde están? ¿Quién las Sí, hirió? sí. No soy el correcto Ujú. para afrontar esto, hay que vengarlas. Bueno, incluso en la figura de Negromiel me pareció interesante que sea un varón esta vez el que es portador de sus saberes ancestrales, ¿no? Es como que es Y me realmente gusta muy... además que hay como esa suerte de alianza entre los excluidos de la hermandad, porque la hermandad se dirá muy solidaria y muy todo, pero excluida, ¿no? Entonces hay como esta alianza y claro, ellos sí llegan a ser parte de la hermandad, pero una vez que han superado una serie de pruebas y se convierte en el médico y tiene la recomendación y él, ¿no? Entonces, Sí. este, todo eso está ahí. Sí, Negromiel, ese sería un diálogo bonito entre Negromiel y Tituba, ¿no? Creo que se pudiera establecer un diálogo entre esos dos personajes que puede ser chévere. Sí. Bien. ¿Vas a decir algo más, Daniela, no? ¿NASA? No. Hola chicos y chicas. Pues nada, a mí me encantó la novela, debo decirlo. Me parece muy, bueno, fue bastante bonita la segunda parte, pero creo que lo que más me encantó fue como esa articulación de saberes que hay entre Pinot y Negromiel, ¿no? O sea, como ese saber Ujú, ancestral y el de Pinot que siente fascinación hacia ese poder ancestral aunque no lo usa. Entonces, como esas dos vértebras que tiene el personaje es mix, que una vez que las pierde es que él se transforma, ¿no? Que ocurre como esa transformación, que él llega a la ebriedad, que eso me fascinó, esa escena me parece genial, cuando él como siente al cuerpo en el cuerpo, pero al mismo tiempo al volver al cuerpo pierde la identidad que había construido, digamos, a través de esos dos aspectos muy raros, ¿no? Evidentemente ujú, estaban atravesados por la estaban atravesados por, bueno, por el dolor, etcétera, pero esa pérdida que él siente es lo que lo lleva a convertirse, ¿no?, en el trepanador. Y esa ujú, evolución de a mí en lo particular me parece genial porque siento yo que es lo que justifica cuando aparece el personaje de Benacé, que es lo que se pregunta, ¿por qué será que mataron a Pinot? ¿No? Y ahí yo me ujú, preguntaba, ¿por qué ocurrió ese crimen? ¿Por qué lo manda a matar?
Y al final, cuando ves como esa genealogía de dónde viene Benacer citaba a Montesquieu y supongo yo que también tenía esa cercanía con el hugonote que era Pinot. Entonces yo siento que esa fascinación que sentía Pinot hacia Negromiel y hacia ese saber ancestral, independientemente de que no lo practicara, era una traición. Entonces, Ujú. yo creo que ahí se cierra un círculo, ¿no? De la mirada europea al final frente a lo que es Tortuga, ¿no? Hay mucho acá, pero nos sirven los filibusteros siempre que Era un no, puerco. claro, que sean pero que sean puercos y nada más. Ningún Ujú. otro saber que los aleje de las apuestas y del negocio que había después. Entonces a mí me parece que hay muchos cabos muy simbólicos que se van cerrando. Igual esta figura, como a mí me parece el juglar, que era Rafael Márquez, ¿no? Em, como del hombre que se traiciona y que se trasvise también, ¿no? Y que se pone una Ujú. cosa, pero al final no está en ninguno de los dos bandos, como el gran traidor, y de cómo se van fraguando las traiciones a partir de los intereses. O sea, los, los filibusteros que son muy entre ellos, pero y usan a los indios, y ya cuando no, pues los destruyen, Ujú. y que no hay al final nada que los establezca, pero eso al final termina siendo la razón por la cual se excluyen. O sea, siento yo que la razón de su destrucción termina siendo incluso esa misma, ese no asentarse, ¿no? Y Ujú. bueno, y la otra cosa que me gustó muchísimo, bueno, aparte del tema de la mujer, ¿no? Es cómo va cambiando el narrador. Eso a mí me fascinó, cómo él Ah, empieza sí. hablando en tercera persona y luego entra en una primera persona y esa El juego identidad con las voces narrativas es bonito porque además nos permite ver como el contrapunto, ¿no? es Entre espectacular. ¿no? Y justo que Negromiel asuma la palabra en ese momento. A Y, mí creo y que es tan polifónico, es una novela tan polifónica que yo creo que por ujú. eso da demasiados palos, ¿no? Y bueno, tengo otras cosas aquí, pero quiero escuchar mejor a mis compañeros y aquí paro. Ok. ¿Ibas a Vale. decir algo, Albanelli? ¿No? Estabas hablando, moviendo la boca, pero no sé si estabas sintiendo lo que decía Nazaret. Hola, sí, sí, Hola. estaba sintiendo lo que decía Nazaret, porque Ok. también tenía eso acá en las anotaciones, como el cambio de la voz narrativa me parecía súper Ok. diferente del resto que habíamos leído y me gustaba eso. Bueno, y Ujú. entre otras cosas, pues sí, todo el tema de la mujer, cómo es asumida en toda la obra, pero creo que era Carmen que decía que la mujer era excluida y todo el tema, ¿no? Pero también vemos que era excluida, pero también era necesitada, porque en los burdeles donde iban, ¿no? Claro, como dice NASA también, que no es vista, no, creo que era Daniela que decía que no era vista con deseo, pero sí era necesitada. Entonces, Claro. eso. Y otra cosa que, bueno, entre tanto, también me encantó mucho la novela, es la representación del Caribe, ¿no? Como Claro. Que yo el iba para Caribe en allá. general del mar. Porque fíjense que aparece Gibraltar, que es la puerta de salida de los Andes Ujú. venezolanos, ahí donde están Ajá, buena parte de ustedes, ¿no? De donde sale el ujú, cacao de los Andes venezolanos hacia ajá, Maracaibo y luego, entonces, claro, volvemos a lo de los límites territoriales, ¿no? Como está diciendo ajá, Albanelli, que lo discutimos sí. tanto en la primera reunión. Este, el, claramente está, o sea, se está ampliando hacia los Andes, llega hasta los Andes venezolanos el Ujú, tráfico, el comercio, la esclavitud, todo, ¿no? La piratería, la esclavitud, ¿no? Todas estas cosas sí, están aquí presentes y llegan hasta allá, hasta Gibraltar, que es la puerta, ujú. entre, Sí, que además, disculpen que me digas que me acabo de acordar estuvo mucho tiempo, no sé si está todavía, ustedes que andan por allá me dirán, al llegar a la puerta había un grafiti que decía no se aceptan perros ni maracuchos. No sé si todavía lo tienen, pero nunca lo olvido. Hace muchos años que no voy, pero nunca lo olvido. Entonces, claro, es el flujo del cacao hacia el lago y lo que eso implicó lo que eso implicaba para la conformación de una economía es que decir economía caribeña le da una formalidad que no quiero imprimírsela, pero ustedes entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Ujú. sí, claro. Bueno, eso, profe, el mar como no un medio de transporte solamente,
sino Y a mí como esa escena de batallas con los filibusteros. Y otra cosa que me gustó mucho fue la presencia de los indios bravos, como muestran todo ese tema de los indios. em, y su estancia en Maracaibo. Me gustó mucho cómo la autora lo describe y me pareció increíble cómo ella lo describe con tanta, eh, digamos, desmenuza mucho esas prácticas de los indios, siendo ella mexicana, pues. Y bueno, interesante eso. y las Las alianzas alianzas. entre los bravos y el Que bravo, luego y se rompe porque, pues bueno, claro, porque está Rafael Márquez, que es un ajá. bicho, y todas esas cosas que sabemos, ¿no? A mí me gusta mucho también el cómo se habla del genocidio, porque es que no usa la palabra, pero lo muestra, ¿no? Como dicen, quedó devastada, no quedó gente, no quedó un solo indio. O sea, cuando se habla de cómo arrasaron con el territorio, me gusta mucho la descripción, me parece muy gráfica. Y hemos hablado varias veces a lo largo del curso de la dicotomía civilización-barbarie, ¿no? De cómo se recupera muchas veces dentro de estas obras y cómo se revierte, por ejemplo, en el caso de Tituba, ¿no? El bárbaro es precisamente el colonizador, el sacerdote puritano, todo esto, ¿no? En este caso creo que es muy claro que la barbarie viene de Europa y se reitera como muchas veces a lo largo de la novela. O sea, ingleses y franceses son la barbarie en el estado más puro y cómo es imposible hacerle frente a eso porque tienen las armas de fuego y por una serie de cosas más, ¿no? Bien, la tortura al indio bravo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se trasluce, y bueno, y en general en los relatos de piratas, vemos que hay un código de ética interno, más allá de la piratería y de todo lo demás, ¿no? Y bueno, la descripción del caimán y de la geografía. ¿Qué dices, Daniela? Se llama la estrategia de comer piedras de los cocodrilos. Ah, sí, Litofagia, sí. litofagia. ¿No? Este, es sin duda como muy interesante la descripción, ¿no? Bien, ¿algún comentario más? ¿Hay algo más que quisieran destacar? Buenos días, Hola. ¿qué tal? A Ujú, mí me llamó mucho la atención, antes de decir lo que iba a decir, un personaje del cual yo escuché hablar hace muchos años, a Elías Pino Iturrieta, que es el personaje del Olonés, que siembra ujú, el terror allí en ujú, Maracaibo, en ese momento. ujú, Y, y bueno, lo sanguinario que es este ser, lo terrorífico. Y que era uno de esas, bueno, venía de ese grupo de filibusteros de Europa. Y me quedé bien sorprendida cuando veo que aparece en la novela, porque en aquel, claro, esta entrevista fue hace tantos años que yo llegué a pensar que el personaje era ficticio. Aló, aló, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, Sí, te te escuchamos. escuchamos. Y no, existió. Y otra cosa, lo de la forma como está vista la mujer negra, que, por ejemplo, bueno, la mujer en general, porque una mujer blanca, igual que un niño, no podían subir a un barco porque era, entre otras cosas, algo de mal agüero. Pero el tratamiento más denigrante era hacia la mujer negra, que era así como una cosa, pues que las negras eran, como he leído en algunas partes por allí, aunque no lo digan claramente,
era un objeto sexual, eran usadas para divertirse. Ellas formaban el estrato más bajo de la pirámide social, consideradas como servidumbre inútil, lavanderas de sangre. Hay una parte donde Smith las observa lavando unos lienzos llenos de sangre entre las piedras, que era sangre que procedía de las reglas de las mujeres de la casa, a quien él veía como médico. Ujú. Y que el hecho de que los ideólogos de la cofradía argumentaban que la entrada de mujeres traería eso, la necesidad de esclavos inútiles y servidumbre de pacotilla, eran consideradas, bueno, No, pero que algo además como, iba a crear rivalidades por la posesión. Decía, van a exacto, enfrentarse porque van a querer, porque las que no podían ir eran las mujeres blancas. ajá, Y decía, los hombres van a empezar a pelear porque va a haber enfrentamiento por quién quiere a cuál mujer, ¿no? también. Este, ese era el argumento, ¿no? Y bueno, las pobres que eran vistas también como objetos de transacción, porque si los filibusteros hacían se apropiaban, se capturaban esclavas negras en los ataques, ellas o las vendían o las integraban al botín de guerra, como el cacao o los barcos. O sea, el propio cuerpo como objeto, pues, que eran algo Sí, por eso me eh, pareció pertinente el comentario de Daniela, de ese gato, del texto de ese gato, y también por eso les recomendé cuerpos que importan, ¿no? Para pensar este texto. Porque sí, porque, bueno, como dijo Carmen al comienzo, de hecho, el cuerpo es muy, muy central dentro de esta historia, ¿no? muchísimas. Y Este, bueno, sí, ella, según lecturas que retomé de Iturrieta en comparación con la ujú, visión de él y la narrativa de Carmen Bullosa, bueno, las negras son el extrato más bajo de la pirámide social del Caribe. Una fuerza de trabajo invisible y que bueno, que como quien dice, sostenía los lujos de los colonos, de las vacas y limpiaba los despojos de los puercos, de los piratas. claro, pero De fíjate verdad una que es cosa, que una, la vemos también en Yo Titúa, ¿no? sí, Eh, la exactamente. Titúa, la bruja negra, No te oigo. Ah, porque realmente no se sabe qué pasó con ella y por eso no la queman viva, ¿no? ujú, En la ficción de Maris Condé, ¿no? No hay, ¿cómo se llama? No hay registro de lo que pasó con Titúa. En este caso, la mujer negra puede ir en el barco y la blanca no. eso sí. Y claro, va en el barco en condición de mercancía, no va como, como ser humano, como tripulante, ¿no? Pero también es interesante eso, como estos espacios de participación que se dan a propósito de convertir en objeto a ciertas identidades, ¿no? Mm, bien. ¿Algún comentario más? María, no sé si querías, se te quedó algo. Bueno, esa desmitificación de la piratería, Ujú, eh, que eso de que no, de repente los daban por héroes de libertad y no, eran criminales que aterrorizaban a las poblaciones de esa zona, sobre todo ujú. Maracaibo perdón, disculpen, y Gibraltar. Carmen Bullosa utiliza esa figura y muestra esa cara de sanguinaria, pues. Y aunque no se desarrolla, por ahí hablan de la traición de Morgan, ¿no? No Sí, la desarrolla, pero dice, prefiero no hablar de porque se vendió a narrativa. la corona. Este, se vendió a la corona porque, bueno, después de todo esto se prestó a perseguir a quienes estaban haciendo piratería, después de haber sido el pirata más pirata, ¿no? Ujú. Sí. Bien. Bueno, una novela ¿Ibas a muy decir algo, interesante. Daniel? Gracias. Sí, que me olvidé decir que me pareció curioso que estos personajes, tanto Negromiel como Smix, eran personas letradas y como que enfatizaban en eso, pero esto no Ujú, les servía de nada en ese contexto pirata.
ellos como que, ¿no? Sobre todo Negro Miel hace mención, bueno, yo aprendí a leer y a escribir y tengo un buen francés y demás, y es como, bueno, de todos modos, eso acá no te da ningún privilegio, ¿no? Ante los bárbaros. Después, en textos que tienen el tiempo de ficción posterior, en el siglo XIX, eh, se destaca mucho el hecho de que un grupo de esclavos, por ejemplo, estoy pensando en Yola Leroy, la novela estadounidense, o en algunas otras que hablan de la esclavitud, el hecho de que hubiera hombres esclavizados, particularmente hombres, alguna que otra mujer que supieran leer y escribir, les permitía, por ejemplo, enterarse de las noticias de lo que estaba pasando en la guerra, o no, cierto tipo de cosas, pero son ficciones que tienen el tiempo enunciado es posterior, es ya siglo XIX, ¿no? Eh, en los procesos de abolición, etcétera, ¿no? Pero en este momento, que es la década, que es la época de oro de la piratería, sí, es cierto, no sirve de mucho, ¿no? Sí, este conocimiento que es el que le da la posibilidad de desarrollar su nueva identidad, que fue lo que comentó Nazaret, ¿no? Este conocimiento de la medicina, que todo se transmitía vía oral. Ujú. Bien, no sé si tienen algún comentario más. Me gusta la Sí, profe. referencia al pantano. Ajá, sí, te escucho. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo están, muchachos? Bien. Bueno, el comentario que quería hacer, sí me oyen, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, es que, bueno, en la medida que comencé a leer Son vacas, somos puercos, me remontó a otros textos, incluso a una película que vi hace muchos años, el cambio de amos, la compra-venta, pues me recordó al Lazarillo del Torme, al Buscón, esa forma en la que los amos, los señores se deshacían de los negros porque les causaban algún tipo de inconveniente o no les representaba productividad, está reflejada en esas dos obras. Y la película que vi hace tiempo, que también recoge como lo más importante de Bullosa, se llama 12 años esclavo. Era en esa época en la que algunos de los negros pasaron a ser señores y lo confunden con un esclavo y bueno, se veía absolutamente todo lo que está reflejando Bullosa en la obra. Los azotes, el derecho que ellos creían tener por saber leer y escribir, pero que en realidad era un problema, porque si el amo se daba cuenta que su esclavo sabía leer y escribir, era un instrumento que podía usar en su contra. En este caso, el personaje de 12 años esclavo trató varias veces de enviar una carta para que lo rescataran de donde estaba siendo esclavizado y casi le cuesta la vida. Era como una amenaza, lo tomaban como si fuera una amenaza. Claro, porque hay comunicación, ¿no? Sí, y el hecho de que se dieran cuenta también que ellos eran más. Claro. Que eran una fuerza y de hecho pues la contextura de ellos, sí, eran mucho más grandes, eran corpulentos, eran hombres que tenían fuerza y que podían, si se comunicaban o lograban darse cuenta de que todos podían más, pues eso era peligroso. Claro. Y además eso, daba la posibilidad de la comunicación sin supervisión, que era parte del problema precisamente, ¿no? De la alfabetización. Les iba a comentar algo, sí, sobre lo que dice Laura, sí hay como cierto aire picaresca dentro de la estructura del discurso, ¿no? O sea, que ella dice que le recordó el Lazarillo de otra picaresca más, pero sí creo que estructuralmente se parece mucho a una novela picaresca. Lo único es que normalmente el pícaro ejemplifica, o sea, es una figura que sirve como ejemplo negativo, como lo que no se debe hacer, ¿no? Dentro de la tradición hispánica de la literatura. En cambio, yo no estoy segura, y eso me gustaría que ustedes me dijeran cómo lo percibieron, no estoy segura de que Bullosa esté presentando a los piratas como ejemplo negativo, ¿no? No siento que haya una condena moral. De hecho, como la serenidad con que la voz narrativa cuenta, le cortaron la nariz y las orejas y lo dejaron.
No, no siento que haya realmente una condena. ¿Cómo lo vieron ustedes? No lo decía desde el punto de vista del pícaro, que el personaje del pícaro pues tiene sus características muy marcadas, se ufana de lo que logra hacer, sino de los No, pero hechos en estructuralmente estoy de contra. acuerdo contigo. Estructuralmente y de hecho hasta retóricamente estoy de acuerdo contigo en que tiene como aires de picaresca, la manera como se cuenta el desarrollo del personaje, lo que logra, lo que se va encontrando, ¿no? No sé si me escuchaste, Laura, o se me escucharon los demás. Sí, profe, sí, claro que Sí. sí, estamos de acuerdo. Yo la oí, pero entrecortada. Ah, ok. Déjame ver Sí. si hay Hay algún alguien por problema ahí aquí con también que esto. estaba hablando y no lo escucho bien. Un hombre, no sé quién era. Ok. Perdón. Yo tampoco sé qué hombre estaría hablando. Se va Pero yendo. bueno, hablando de esto, creo que estructuralmente se puede parecer. Sin embargo, yo creo que esto es un dato importante dentro de la novela. Hay más de una voz, Ujú. ¿no? Que es algo, o sea, sí, la historia de Meg es la central y su formación como su llegada a ser parte de la hermandad es el eje, pero hay otras voces y hay otras historias que se desarrollan en paralelo, ¿no? Bien, a ver, aquí tomé algo. Lo otro que me parece que es interesante también eh, son las estrategias para evadir la esclavitud, cómo se relatan, ¿no? Y para escapar, no para evadir, para escapar de la situación de esclavitud. Y todas esas estrategias también recuerdan un poco, bueno, la iniciación sexual a través del, en fin, ¿no? Todas estas cosas que se cuentan que pasan precisamente por la búsqueda del, por la búsqueda de un amo adecuado al comienzo, ¿no? Hasta que al final se opte por la libertad. Nazaret y luego Alejandra. A mí me gusta también, no sé si el concepto como de la sed, de una sed que nunca se termina, ¿no? Por un lado el de la sangre, que era el tema este de los, Ujú, siempre tienen sed de sangre, o sea, y luego los mismos hermanos de la costa que terminan, pero luego querían seguir, entonces como que nunca hay un fin, y yo creo que ese concepto está muy bueno teniendo en cuenta que es el Caribe y es el mar, ¿no? Siento yo que también puede ir por allí, y por otro lado, la sed del conquistador, que él habla incluso, se refiere a Cortés en un momento de la novela, ¿no? Y dice que Cortés le ujú, decíamos que es más de mi sed de oro, y eso es inacabable, y al mismo tiempo eso da paso, porque bueno, tú también eres guayanesa, yo también, bueno, tienes ascendencia guayanesa por ahí, me recordó demasiado lo volátil de la mina, ¿sabes? Hay muchísimo dinero, claro. mucho oro, y eso se acaba muy rápido porque son economías que están completamente volatilizadas por la codicia, el azar. Entonces, esa que termina siendo igual la sed. Tú tienes sed del dorado, tienes sed del oro, pero eso es una cosa que no termina. Y me gusta que no hay ningún concepto moral sobre eso, sino que Ujú, se muestra ahí. ujú, Me gusta que lo muestra en su crudeza y bueno, ya queda para ti. Pero a mí esa cosa de la avidez, de la aventura, de no sé qué y tal, que termina siendo para ellos lo que intentaban combatir. O sea, el momento en que el hombre pierde el deseo de la aventura hacia puertas afuera, lo que hace Benacet o lo que hacen los tipos como Benacet es ponerles el azar, porque la aventura ujú. ya no tiene que ser de la isla, sino que puede estar en un tablero. Eso a mí me pareció una metáfora espectacular hacia el cierre de la novela, ¿no? Sí, y además de eso, o sea, concuerdo contigo, pero además creo que esto es algo importante, que la voz que elige Bullosa para contar la novela es precisamente una voz que no va a idealizar el presente ni a decir esto pasó, ¿no? Es precisamente un reflejo, está intentando reflejar, proyectar Sí, totalmente. lo que mira. En ese sentido, por eso decía, me parece que es un poco menos moralizante, más allá de que tenga como esta estructura episódica que se Ujú. presenta el obstáculo, o sea, episódica muy tradicional, ¿no? La épica. Se presenta el obstáculo. Alejandra, cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Este, bien, bien.
Yo no tuve la oportunidad de poderla completar, sobre todo la segunda parte, pero sí hice unas anotaciones cuando la empecé a leer por Ujú, capítulos. En el caso, me llamó mucho la atención la cartografía, me invitó a revisar mapas, me gustó ver el desplazamiento de ujú, la primera salida de Smith desde Francia, todo lo que rodearon, todas estas cosas que, bueno, uno pues no las había visto desde esta mirada. ujú. Este, pero se muestran allí las clases sociales, lo que decía Carmen, ¿no? A pesar de que el muchacho era blanco, pues igualito estaba sometido a la esclavitud. Esos son resultados también de la misma situación de la mujer, Como les los hijos. decía, es la que se desarrolla primero de las novelas que hemos leído. Bueno, las dos primeras eran del siglo XX, ¿no? El jardín Sí, de las crines, el jardín, el corcel de las crines alba y en aquellas islas del Caribe son novelas que se desarrollan a comienzos del siglo XX. Luego el ancho mar de los sargazos y yo es en el 19. Yo Tituba, la bruja negra de Salem sí es en el 18. Esta es un poquito anterior. Entonces, es la primera, pues, ¿no? Si tratáramos de hacer trazar la línea histórica de cuándo se desarrollan, esta es la más antigua, por eso vemos todas estas cosas, ¿no? Que menciona Alejandra y que menciona María. Ujú, sí. También pues siguen hablando ellos de la parte del clima, de la geografía, el calor, cómo lo asumen ellos desde ujú, Europa, cómo ven el Caribe, el calor, cómo les molesta, cómo les fastidia, cómo, ¿no? Hasta que de repente ya se adaptan. Cómo aprende a vivir el muchacho dentro de ese sol, que no se puede permanecer tanto bajo el sol, cómo caminar, a mí me causaba gracia. La productividad, cómo la colonización, o sea, muestra cómo la colonización vinieron fue a eso, a producir, por lo que decía la muchacha, aquí que sean puertos, más nada, y que produzcan, pero llega un momento en que pues, eso se dan cuenta que en tierra firme hay más productividad, creo que por eso ujú, se da parte de las islas. Ella saborea los sonidos, la adaptación ajá, la convivencia, los rayos del sol, la seducción de la música, hace referencia otra vez al cambio de que las personas que llegan a estas tierras, igual que las otras novelas, como algunas personalidades se transforman. ajá, El comienzo del Estado independiente, cuando empiezan las primeras venganzas y las matanzas, que matan a los primeros para que las personas que están ya en puerto y viven en las islas quieren ser independientes y no quieren someterse a lo que solicita la corona europea. Este, ujú, el maltrato y la mudanza de aire, cómo producen enfermedad, la fraternidad entre los hermanos de la costa, el robo de las costas, el miedo, así como parecido en el ancho mar de los sargazos, no me acuerdo por qué noté esto. Siento que a este punto el ritmo de la narración se relaciona con el territorio bastante y ustedes pues lo han ujú, demostrado también, pero no he terminado de leer. Pero me llamó mucho la atención esa parte de la cartografía, de las islas, el desplazamiento, porque uno cuando estudia en la escuela pues uno medio se aprende de memoria los nombres de las islas, pero eso una sola vez y más nunca le vuelven a uno de repente a hacer énfasis en eso y es toda una riqueza ancestral incluso de la A mí lo que relación entre de me las parece islas es ahí. que así se trazan los límites del Caribe, que son tan difusos, ¿no? Cómo hacen referencia a los pueblos Los originarios que estaban en la isla, límites cómo les muestran, geográficos, porque los límites No se te ujú, oye, Mariana. se oye entrecortado, profe. Los sí. límites geográficos, pero Ay, no Dios se mío, entiende lo otro. disculpa. Voy a ver si me cambio de red otra vez. Denme un minuto, a ver si sí o me hayan entrecortado todavía. No, ahorita No, sí, yo te oye. ahorita sí, Ujú, se oye bien. ujú, Cómo describe la fauna, la flora, la cultura, así cuando habla de las raíces de los árboles allí en la isla, como queriendo mostrar algo más, ¿no? O sea, una resistencia. ujú, Bueno, lo masculino, pues están esas categorías de los corsarios, filibusteros, o sea, son como niveles. Corsarios, filibusteros, bucaneros,
En la parte femenina, pues bueno, la muchacha, la que habló de segunda, o bueno, Carmen, pues lo dijo en otras palabras, pero es eso, ¿no? La violación en la mujer, o todo lo que parezca femenino, indefenso, vulnerable, sin voz, el conocimiento de la cuestión del periodo de las mujeres en relación con la luna llena, un conocimiento ancestral que ellas sí lo buscaban, ellas lo pedían, ellas lo necesitaban, mientras otros pues de repente Ujú. estaban en contra de esa, por lo que se decía, ¿no? Porque un conocimiento que no era europeo. La práctica de la sexualidad decidida en el caso de las mujeres, o al menos ellas hacían, o lo que al menos, o sea, ellas hacían eso, ¿no? Decidían cómo practicar en el caso de la casa de las mujeres. Era Ujú. una casa de prostitución, yo lo veo así. La maternidad decidida, que fue una categoría que ustedes mencionaron hace tiempo, o más bien yo diría en algunos casos también el aborto obligatorio por la condición en la que ellas estaban, no podían darse el lujo de Claro. estar teniendo hijos. O sea, Ujú. en el capítulo 4 pues, la barbarie, o sea, una cosa grotesca como describen las operaciones que hacía Fineau y la Ujú. ciencia del blanco versus la ciencia del negro mil. Y en el número 5 pues la venganza, a pesar de que pues habían ganado territorio o espacio, igualito pues se consolida esta venganza en el caso del asesinato de Pinot. No la ha terminado de leer, Fíjense profe. además que en estas categorías que menciona Alejandra, la jerarquización que hay al interior del barco y fuera del barco, hay un momento en que Smack dice que nunca había ejercido como cirujano en tierra y eso tenía como una jerarquía superior a operar en el barco, ¿no? Está como muy estratificada todo el territorio, toda la tortura y en general todas las Y, no, interacciones están muy estratificadas, ¿no? y en lo personal, pues hubo escenas que a mí Ujú. me conmovieron. O sea, una cosa bárbara, no tiene otro nombre. Difícil, muy difícil. Sí, tal cual. Este, y además de eso, claro, el asunto es que si lo vemos a lo largo de la vida de Smek, o sea, vemos que se termina convirtiendo en el trepanador, que es él, posteriormente es el médico, en algún momento dice que él era un limpiapandero, y no, o sea, es como, y hay una frase que yo creo que es magistral, cuando dice, algo como, dejé de vivir como una mujer, para referirse a que tenía una profesión que no era de servicio o esto, ¿no? Que no, su actividad no era una actividad al servicio de otros, sino que él podía, ¿no? Ejercer a partir de su conocimiento. Entonces, creo que es bastante simbólico que lo digan en esos términos, ¿no? Bien, no sé si recuerdan que hay un momento en que mandan a un hombre a la verga y el hombre se muere, al palo mayor del barco, ¿no? Y el hombre se muere de, este, de inanición, pues que no hay, ¿no? Se cae porque está ahí. Y, y recuerdo mucho la forma como se mencionaba, porque creo que es el único momento en el que yo sentí que había algo de cuestionamiento por parte de Smek, ¿no? Es como de las pocas veces que yo digo aquí la voz narrativa no está tan conforme, porque el resto de las torturas se cuentan con muchísima naturalidad, como señalaba Alejandro, ¿no? Bien, ay, no sé dónde terminaron mis notas, se cayeron. Bien, bueno, este juego de Rafael Márquez yo creo que es importante, ¿no? El hecho que dijeran que era un hombre de letras, que era poeta, que era no sé qué cuánto, ¿no? Y el tipo era un doble faz, me parece que es súper interesante, ¿no? Y el hecho de que termine pagando como el peor de los castigos por eso, ¿no? Porque la traición, o sea, el orden moral o el orden ético que se establece dentro de la historia es muy interesante, ¿no? Bien, no sé si recuerdan, bueno, por supuesto, la metáfora de los animales, el cervaco puerco, yo creo que es fundamental dentro de la historia a propósito de estas jerarquías, ¿no? Y además hay maneras de morir. ¿No? Cuando nos dicen
los otros no. Hay maneras de morir dentro de la historia que determinan esa manera de vivir. Bien, hay una cosa que me parece muy curiosa, que es que precisamente como se da, ¿qué dice el Vanelis? Aquí está diciendo algo. Ah, claro, cuando le quiere dar agua. Cuando le quiere dar agua al español y le dicen que es eso, ¿no? O sea, tiene una sensibilidad particular. Ese dilema ético que él tiene es una cosa viejísima. O sea, lo usa Aristóteles en la Ética Nicomaquia, ¿no? Que tiene que ser un médico durante una guerra, dejar morir al enemigo o no. O sea, es una cosa que se ha planteado siempre. Entonces, ¿le haces caso a tu deber como ciudadano o a tu deber como médico, ¿no? Y creo que aquí se presenta muy claramente y dejan muy claro cómo funciona, cuál era la ética al interior del barco y de este mundo donde se mueve el protagonista, ¿no? Bien, la violación masiva, la descripción de la violación masiva, ¿no? A mí me parece muy interesante porque a medida que Schmeck se va acercando a la hermandad y al centro de la hermandad, porque primero ocupa un lugar periférico y poco a poco se va acercando al centro, cambia su relación con las mujeres. Entonces pasa de pensar todo el tiempo en esta mujer cuya piel tocó y que era la única a la que había tocado, ¿no? Y pensarla, idealizarla, buscarla en todas partes, a decir, la violamos entre todos y la dejamos sangrando, ¿no? Hay un tránsito que a medida, y que está en la misma medida en que empieza a formar parte de la hermandad, ¿no? Entonces, por eso les decía, es un espacio homosocial que conduce precisamente o refuerza esta objetivación de la mujer que también está presente, ¿no? Y por otra parte, el, también me resulta que es muy llamativo como em, precisamente a propósito del cuerpo en el centro, como el cuerpo femenino mutilado es un cuerpo desechable, mientras que a los hombres mutilados les daban una primera paga y una paga extra ¿no? Entonces ahí también hay como un desequilibrio entre la finalidad, todo claro, es una herida de guerra, perderla. De hecho, esa es la representación popular, ¿no? Al pirata le falta un brazo, una pierna, un ojo, ¿no? Cuando lo vemos en la representación en el imaginario popular, ¿no? Y esos cuerpos mutilados eran premiados porque implicaban valor, defensa de la hermandad, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. Este, bueno, en el mapa que mencionaba Alejandra, que me gusta mucho, se habla de la llegada a Aruba desde Maracaibo, ¿no? Y eso, ¿no? Las cambiamos de gasmoñas a putas y de putas a carnes destrozadas, tal cual. Ese es el tránsito, ¿no? Y por supuesto la exclusión, esto que citó Nazaret, y por supuesto la exclusión de cualquier forma de productividad posible, ¿no? Fíjense una cosa, la trascendencia no es importante. Algo que definitivamente distancia este texto la verdad es que de casi cualquiera de los que hayamos leído, ¿no? Porque estaba pensando en Marvel, pero en diciembre llegaban las brisas, pero fíjense que distancia de casi cualquier otro texto, porque en todas las otras novelas hay una preocupación por la identidad y por la trascendencia y por la descendencia, ¿no? En este caso, no hay hijos o no quieren que haya, y además de eso, no hay hijos, no quieren que haya, y además de eso, eh, eh, el dinero, la vida o el no se presenta como algo instantáneo, ¿no? Tiene que existir en ese momento y desaparecerá. Y bueno, Daniela, te escucho y después me parece que por aquí escribió Alejandro. Ujú. Sí, no, que incluso hay una parte de la novela donde dice, no, bueno, que paran hijos en Europa y los traemos para acá, ¿no? Pero esta tierra como no tiene por qué ser de procreación. Y quería hacer una distinción que aparece como dos veces en el texto con respecto a lo que sería como una suerte de conciencia de lo que es el consentimiento y la violencia sexual. Por ejemplo, en una parte
hay un capitán, no sé si es Loloné, que se enamora de una de las apresadas. No, es, Ujú. empieza por M, el Sí, capitán Morgan, ajá, Morgan. sí. Eh, y Smex lo que dice es como, bueno, él pudo haberla tomado por la fuerza, violarla, pero decidió no hacerlo, sino que la apresó, demás. Entonces es como esta conciencia de las mujeres que son dignas como de amor o que despiertan ese tipo de sentimiento y las que en definitiva no son más que cosas a destrozar. Ujú. Sí, sí hay una diferenciación. Y por ella él mata, o sea, detiene al sacerdote y hace todo esto porque precisamente la comparó con otras, ¿no? La puso a nivel de personas desechables. Entonces, creo que eso, que ver los cuerpos que importan es algo fundamental, ¿no? Alejandra, ¿qué estabas diciendo por aquí? Ujú. ¿O no? A ver. Estas cofradías, la mujer parece ser el poder y aquí el hombre la posee. La violencia hacia ella es como el hombre sube los escalones, ¿no? Y sí, claro, NASA, la trascendencia, lo único que trasciende es Negromiel y a través del conocimiento, a través del conocimiento ancestral y de lo que puede hacer a partir de ese saber no científico, no cartesiano, no, que creo que es interesante también ver porque es el que trasciende y el que sigue viviendo, porque claro, es otra espiritualidad, ¿no? La de Negromiel es otra espiritualidad y por eso puede seguir circulando en el espacio, ¿no? En el territorio. Eso sí, en condición de alma o de no de dueño ni de nada, ¿no? Bien, una de las preguntas que me hacía era precisamente esto de pensar la cartografía caribeña como espacio geográfico. Creo que está bastante claro hasta dónde se expande dentro de la historia como espacio geopolítico, que creo que es fundamental porque es un lugar bueno, esto de pugnas, de luchas por la extracción, por todo esto, y como lugar cultural, porque pienso que muchas de las prácticas que se llevan a cabo dentro de la embarcación y de la historia terminan unificando esta cuestión del ron o ¿no? Terminan unificando culturalmente a los bandos que parecen enfrentados. Entonces, se da la unidad cultural que no necesariamente es lingüística. El espacio geográfico pierde los límites por completo. Y la gran pregunta que le dejaría, o la reflexión vendría por el Caribe como espacio geopolítico. No sé si quieren comentar cómo lo vieron o si hay algo que esté por ahí. Y a ver, ¿qué dice María? La distinción entre vacas. No sé si quieres comentarlo, María, es larguito. Ujú. Perdón, perdón. Cuéntalo. No, qué bueno que la distinción entre los ciudadanos que obedecen al rey, las vacas y los filibusteros, los puercos, es el tipo de categoría social y cultural que se utiliza para explicar o que nos muestra cómo se formó la sociedad venezolana y caribeña. O sea, que es una mezcla entre el orden impuesto por España y la transgresión de toda esa gente que vivía al margen de la ley. Era Ujú. lo que quería decir. Sí, o sea, Esa sí hay parte una nos muestra. jerarquía que, claro, mostrada por SMEC, están mal los que están al orden, o sea, los que están los que trabajan para el poder político son más cuestionados que los que no. Exacto. Y bueno, eso es parte del problema con Morgan, que finalmente termina siendo una cosa que se suponía que combatía, ¿no? Este, pero me gusta la observación porque creo que precisamente por la perspectiva que elige la voz narrativa y la perspectiva que elige la autora, nos está mostrando una valoración de los personajes distinta, ¿no? A la que hubiéramos podido ver en memorias oficiales o en alguno que otro archivo. Este,
Y bueno, por supuesto que mucho de la rebeldía y del contrasistema y de esta forma de representación de la piratería es puesta en entredicho dentro de la obra. Fíjense en una cosa que a mí me resulta muy interesante a propósito del poshumanismo que está tan de moda y que es tan central en este momento en los estudios literarios, ¿no? Que es esto de pensar que el subalterno no siempre es humano, sino que, bueno, está el ambiente y están los animales y están todas estas identidades no humanas dentro de los procesos de representación. Una cosa que me impresiona mucho dentro de la novela es precisamente la relación con el medio ambiente y con los animales. O sea, todo está al servicio, bueno, y las mujeres, que también están objetivas, todo está al servicio de la hermandad. Entonces, la única salud y la única vida, y, ¿no? Entonces veo al perro y lo medio mato, le doy un patado, no hago no sé qué más, ¿no? No lo, y aunque sí me llamó la atención que el perro tuviera nombre, entre otras cosas, pero sí me parece interesante cómo se manejan estas identidades no humanas o no centrales dentro de la historia, porque yo creo que precisamente es un recurso que permite acentuar, acentuar la barbarie. Y el otro comentario que les iba a hacer está asociado a la gastropolítica. Como les decía un día de estos en el chat, no recuerdo cuál, están muy de moda los food studies, los estudios de la comida serían en español. No sé si alguien los llama así, la gente de la gastropolítica de food studies. Y es que las menciones a la comida dentro de la literatura siempre tienen alguna intención política, ¿no? La representación de la comida de una manera u otra nos está diciendo algo del grupo social representado, nos está diciendo algo, ¿no? Y me resulta muy interesante que ahí sí vemos una mirada absolutamente asquienta, una perspectiva absolutamente izquienta de todo lo que entra, ¿no? Al Mm. cuerpo. Creo que se salva el cadáver y poco más. Pero el, la representación está muy asociada a la repugnancia y precisamente a el trazado de esa frontera que no debe contaminarse, o sea, la frontera ideológica, geográfica, política, que no debe contaminarse con todo esto que genera repugnancia y que viene de fuera, ¿no? Entonces, me parece interesante esa representación. No sé si quieren comentar algo más sobre esto o sobre algún otro tema. Yo no sé si ya lo dijeron sobre la forma como es vista la mujer, o mejor dicho, que la mujer es vista a través de los ojos de los hombres. Sí, Se nos hablamos de presenta, eso. pues. Ujú. Ah, sí. Hablamos de eso largamente y claro, y de justo lo que yo decía era cómo se ve en SMEC, cómo se va distanciando, ¿no? Cómo cambia la mirada, pero hicieron varios comentarios que son interesantes de la jerarquización, ¿no? Y de la visión del cuerpo femenino. Yo quería, Ajá, perdón, sí, no, te como una escucho. que había anotado allí con el tema del matalotaje, que en la primera, que es como esta comida que llevan al barco, que la Ujú. primera se pierde. Entonces yo siento que es una metáfora muy potente de lo que va a ocurrir, o sea, lo que va a entrar al cuerpo se va a pudrir, va a Ujú. causar mal, ¿sabes? Y igual que los personajes van evolucionando a medida que pasa el tiempo, va pudriéndose y va llegándose todo como de esa putrefacción del matalotaje, que es la comida que al final se pensaba para todo el viaje y termina convertida en gusano y hay que echarla o a la pobre vaca que también la echan del barco, ¿no? Yo siento que en esas escenas de la comida se advierte un poco qué es lo que va a ocurrir con los personajes. O sea, Sí, sí. La corrupción, ¿no? Porque se corrompe literalmente el alimento, ¿no? Y eso, o sea, pasa de ser visto como la salvación o lo, ¿no? A ser visto con absoluta repugnancia. Y eso creo que es interesante. Ujú. Bien, hay un par de cosas más, no sé si ustedes quieren decir algo adicional a esto, pero hay un par de cosas más que me, que me parece que es importante destacar. Por un lado, bueno, lo de los animales no lo terminé de decir, yo decía, claro, están al servicio de, pero ellos se llaman a sí mismos vacas y puercos, y creo que por ahí hay algo con los significantes que tendríamos que pensar. Este,
Bien, el asunto es que esta mujer de la que, esta mujer de la que se enamoró Morgan era una prostituta y el hecho de que el clérigo la haya visto de una manera determinada es lo que eh, eh, a ver, hay como una suerte de redención que viene dada precisamente por el régimen sentimental. Entonces, enamorarse es válido, pero además eso justifica la hipótesis de que, la teoría de que no debe haber mujeres en la embarcación, porque entonces los hombres van a pelearse por quién es el dueño de la mujer, ¿no? Y creo que por ahí está y es importante, ¿no? Y lo otro que creo que como que de algún modo desdice este, la estructura de Schmeck, el lugar de Schmeck como personaje masculino, central, bárbaro, etcétera, es cuando él dice que se iba a ir cuando murió Negro Miel, pero que se queda porque quiere averiguar lo que pasó. Entonces se le representa como un guardián, como esta especie de guardián de la memoria, ¿no? Que es un lugar, y claro, es un espacio absolutamente homosocial, salvo este personaje travestido, etcétera, pero es un espacio homosocial y se redistribuyen, obviamente como en buen espacio homosocial, se redistribuyen los roles sociales. Entonces, claro, no hay una mujer que guarde la memoria o que escriba o que recuerde o que cuide del otro específicamente, en concreto, y ese es el lugar que termina ocupando Schmeck, ¿no? Y, y bueno, siento que ahí también se ve, lo podemos ver en otros textos, ¿no? Donde la homosociabilidad conduce precisamente a la redistribución, ¿no? De los roles y de las funciones sociales. Bien, comentarios, preguntas, algo que quieran decir. Buenos días. Hola, Ana. ¿Nos ibas a decir algo, Ana? No se oye, Ana. Sí, Ajá, cuéntanos. ¿No? ¿Todo en orden? Ok. Bueno, ajá. No, profesora, es que dime. Nosotros, No, está entrecortado, no se escucha a Ana. No, yo Ana, no te tampoco la oigo. escucho. bueno. Claro, claro, Bueno, voy, Nazarelo, el voy mudo. a, voy a, voy a preguntar escribiendo, voy a preguntar. Ajá. Ok, Sí, no importa. Nazaret, voy a comentándolo, que además me dio mucha risa porque es en Maracaibo donde conocen al mudo. Dice, el tipo que habla en todo momento, yo digo, ese seguro era maracucho. No, no era, pero era llegan a Maracaibo, hay alguien que habla en todo momento, y yo, bueno, por eso estaban en Venezuela, por eso se encontraron ese personaje. Pero sí, el cuidado, justamente por lo que hablamos de la procreación, y si nosotros pensamos en algunos textos utópicos o incluso distópicos, donde solo hay mujeres, en La Grieta de Doris Lessing o en Herland de Charlotte Perkins, este, eh, eh, vemos que más bien el cuidado del recién nacido, ¿no? Charlotte Perkins habla de partenogénesis, no sé qué, como solo Doris Lessing, pero solo para eso, ¿no? Entonces es interesante que en este caso haya un bebé y haya un bebé que cuidar, y claro, ¿cuál es el personaje al que le corresponde, ¿no? Bien, Ana, cuéntanos. No sé si lograste escribir o... Ajá. Estoy en eso. Ok. Ajá. Bueno, y nada, te seguimos escuchando. No sé si hay algo más que quieran. Ah, lo del ensayo. Bueno, sí, ahora les explico eso antes de que nos despidamos. Bien, ¿algún comentario sobre la novela? ¿Algo más? ¿Algo que quieran decir de Carmen Bullosa o de Carmen Bullosa con respecto al resto de las obras de las autoras que hemos leído?
Bien, El fíjense que, ajá, creo. dime, Nasa. Quiero que hice un comentario ahí en el chat que está chévere. A ver, ¿qué nos dice el Vanelis? Este, claro, ¿por qué te decepcionó? El Vanelis dice que Negromiel y Pinot son tutores y padres, pero abusan. No sé por qué te decepcionó, no. Es una, sí, es una representación que se da y está muy lejos de la figura edulcorada, ¿no? Y claro, es el abuso sexual en unos casos, luego él, ¿no? Pero evidentemente al ser este niño en condición de pobreza y de esclavitud, ¿no? En principio, más allá de que luego se produzca la emancipación a través del conocimiento, una línea de pensamiento muy liberal, ¿no? De Bulloso. Si tengo conocimiento, tengo la posibilidad de emancipación que no tienen los otros, ¿no? Este, el, Les decía que más allá de eso, es interesante, a mí me parece que está muy chévere la representación de ese vínculo, porque precisamente es difícil imaginar un vínculo de esa naturaleza idealizado. Es una paternidad llena de amor, llena de, ¿no? Está en el lugar de la barbarie, y yo creo que eso no se deja de decir en ningún momento de la obra, ¿no? Bien, bueno, fíjense, me está preguntando Ana por el otro chat cuándo se entrega el proyecto. Les decía que el proyecto sería ideal que estuviera antes del... Ustedes tienen mi correo, obviamente, también lo pueden mandar al chat, al WhatsApp, pero etiquétenme, porque a veces hablamos mucho y se me pierden. Este, el, la exposición y el trabajo final son de la novela que ustedes hayan elegido y el proyecto, ¿no? O sea, esa es la novela con la que van a trabajar en el curso. A veces tendrán más de una, ¿no? Por ahí había alguien que quería hacer un diálogo entre, eh, eh, ya me olvidé, pero sí quería hacer un diálogo entre una novela, esta Creo que y, yo con Cubagua y, y- y la novela. ajá, por ejemplo, hay más de un La texto, fecha, ¿no? profe, quedaría para Entonces, cuándo, yo creo que hay perdón. varias cosas que... a Camilo, nuestra próxima clase es el 17 de enero. Sí, Es que no sé qué sábado es ese, pero bueno, me Hola, parece que ese es el tercer sábado de perdóname. enero, ¿no? Buenos días, sí, el 17 de enero, el Ese tercer día sábado. sería ideal que ya hubieran entregado. Exacto. Para ese día sería ideal que ya todos hubieran entregado el proyecto. Entonces pongamos como fecha límite el 16. Y el trabajo final es 3 semanas después, ¿no? perdón. ¿Cómo es eso? El 16 de enero hay que entregar ¿qué? ¿Son dos trabajos escritos? El proyecto, sí. Lo primero que les conté cuando nos reunimos. Ah, yo pensé que era solo la exposición y un ensayo. Claro, el proyecto del ensayo hay que entregarlo antes. Mm, y el ensayo es lo que se va a entregar 3 semanas después. Sí. Ahora, el asunto es cómo hacemos con las exposiciones. Eh, Podemos sortearlas, no sé cuánto, ahorita me fijo y les digo qué día les toca, ¿no? A cada uno, porque, bueno, hay 2 días de exposición. Bueno, Eh, sortéelas, por favor. Así, ok, así es como mejor, como que mejor. perfecto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Espero que la pasen muy bien en estos días. Eh, Feliz Navidad, feliz año y todas esas cosas que se dicen por estos días. Ya, Pásenla muy bien y bueno, ya, gracias por la compañía de este par de meses. Nos vemos en enero. Que les vaya muy bien. por favor, un Gracias, momentito. Un gracias. momentito, Mariana. Cualquier otra cosa sobre esto te podemos preguntar por el chat. Sí, claro, claro, Ok, claro, lo que quieran. sí, De para no acuerdo. ocupar el espacio que queda. Gracias. Ujú. Chao, gracias. Feliz Navidad. ¿no?